Los que todavía derraman lágrimas con telarañas por los tiempos de don Porfirio cuentan, flotando en el éxtasis de su añoranza, que el mejor gobernante que ha tenido México gustaba de pasear cada mañana desde el castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional, acompañado por su excelsa esposa. Ella lucía cada mañana un vestido diferente y los atuendos más recordados eran los que lucían hilos de oro con grandes perlas. Atrás de ellos iba una numerosa y escogida comitiva de fifís y secretarios de gabinete, sin que faltara la curia de la Iglesia Católica Mexicana y el secretario de Guerra y Marina. Todos muy erguidos, luciendo sus dignos talantes, iban en armonía, haciendo un heroico grupo de respaldo al dignatario mexicano, al que todos nombraban como el Generalísimo. Nunca nadie se preguntó entonces y ahora mismo, ¿cuánto robó Porfirio Díaz para vestir a sus esposas, ya que tuvo varias? Comenzó con una prima hermana y terminó con una niña de 15 años y para poder vivir como rey en París cuando fue expulsado de México y se marchó por mar a bordo del Ipiringa. Aunque nadie duda que con el porfiriato nació la corrupción legal, porque el amasijo que formaban el gobierno, la iglesia, el ejército y los políticos era uniforme, compacto, y ninguno era pobre ni fue llevado a la cárcel acusado de corrupción. La máxima imperante era, si estás con don Porfirio, él decide si es legal lo que hiciste. Después de Manuel Ávila Camacho, o Camocho como lo apodaban por hipócrita, arribó a la presidencia un hombre que hizo campaña política con las banderas de hacer una revolución social, realizar una renovación moral y luchar contra la corrupción. Tenía por nombre Miguel Alemán Valdés, y la única promesa de campaña que cumplió fue la defensa y protección de las grandes empresas, porque les dio ganancias a manos llenas, negocios en los que él mismo participó. Después de décadas de tener como presidentes a militares, fue el primer civil que ocupaba la presidencia de México. Miguel Alemán Valdés pasó a la historia por ser considerado casi un rey, por ser autoritario, intolerante y extremadamente corrupto. Después de su gobierno, muchos perdieron el sueño intentando cuantificar el monto de lo que robó Miguel Alemán, y se han tenido que conformar diciendo que es incalculable, al punto de que su descendencia, Miguel Alemán Velasco y sus nietos, a pesar de ser unos pelmazos para los negocios, no han podido agotar la fortuna que les heredó. Antes y después de Miguel Alemán ocuparon la presidencia muchos presidentes. Se rodearon de funcionarios, de políticos, de legisladores, de oligarcas y todos robaron. El pueblo, aunque le dolía el hecho, inclinaba la cabeza con impotencia y nunca reclamaba que se les quitara lo robado y se les enviara a la cárcel. Carlos Salinas de Gortari inauguró una era de oro de la corrupción porque los oligarcas decidieron que ya no gobernarían desde la oscuridad y forzaron a Salinas a incluir al PAN en todo lo que hiciera. El reparto de las empresas estatales, los bancos, los puertos, los aeropuertos, las plantas generadoras de electricidad, Correos de México, el agua, el ejido, la participación abierta de la Iglesia en los asuntos políticos, la reforma de la Constitución mexicana para derogar los artículos que protegían el ejido, el trabajo, la generación de la electricidad, la exclusividad del Estado sobre el dominio del territorio nacional. Fue el primer saqueo de la priandilla a los bienes de la nación. En corrupción se compara a Salinas con Alemán y se llega a la conclusión de que Salinas es el mayor ladrón de la historia mexicana. Y para decir esto, se basan recordando el robo de la partida secreta, apoyado con pruebas como cheques y documentos, más de 3,424,450,000 pesos, admitido por el expresidente Pelele Miguel de la Madrid y el secretario de Salinas, Luis Telles. La priandilla, los chayoteros, los intelectuales orgánicos, los líderes sindicales, los partidos políticos y su gente más destacada, salvo algunas excepciones, sonrieron de lado aceptando el robo institucionalizado que realizaron Salinas, la priandilla y sus cómplices. ¿Y cuál era el motivo de esa aceptación tan pronta? Todos se beneficiaban de la corrupción legal. Con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los peronistas continuaron con el robo a gran escala, con el resultado final que todos en el año 2018 eran más ricos y esperaban mucho más. La agrupación Transparencia Internacional realiza un examen al término de los gobiernos en 180 países para medir la corrupción de sus estados y de sus sociedades. El primer análisis se hizo en 1995 y colocó a México, con Salinas, en el lugar 32. Luego, al terminar Zedillo, el país cayó al lugar 59. Con Vicente Fox descendió al sitio 70. Después del gobierno de Calderón, México fue colocado en el peldaño 105. Y con Peña Nieto llegamos al lugar 138. Los gobiernos más corruptos fueron el de Calderón y el de Peña Nieto.
La caída rumbo al lugar número 180 fue frenada por el gobierno de AMLO, que logró subir 12 escaños hacia la limpieza gubernamental de la organización Transparencia Internacional y puso a México en el número 126. Una verdad que les duele es que AMLO y su gabinete no roban, que los gobernadores nacidos de Morena y sus gabinetes no roban, pero hacia abajo las instancias menores de gobierno están todavía plagadas de gente del PRI, del PAN, del PRD, del mismo Verde Ecologista y de Movimiento Ciudadano. Los sectores de limpieza, de salud y las presidencias municipales, en todas abundan ladrones. Por eso la calificación internacional para México como país, como Estado y como sociedad no es mejor. El caso de María Amparo Casars Pérez es sintomático. La presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es hija de la corrupción institucionalizada. Es un subproducto de Salinas de Gortari. Es correligionaria del Bester Gordillo, de Julia Carabias, de Margarita Zavala, de Carlos Romero de Champs, de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín. Todos ellos tienen precio y ninguno ve malo venderse. Sus máximos héroes son Salinas de Gortari, Miguel Alemán, Porfirio Díaz, Francisco Franco, Augusto Pinochet o Javier Milei. Por eso María Amparo Casars publica un video en el que levanta la nariz con mucha dignidad y sostiene que nada hay de criminal en cobrar una pensión de viuda y recibir dinero para que sus hijos puedan estudiar en el ITAM a costa de los impuestos que paga el pueblo, y acusa que si es malo lo que hace, ¿por qué AMLO y Bernardo Batis no la denunciaron o la detuvieron cuando pidió que se alteraran los documentos para que dijeran accidente y no? María Amparo Casars juega a la viva y simula que no sabe que AMLO y Batis nada podían hacer cuando tramitó su fraudulenta pensión, porque en 2005 su corrupción y la corrupción de los que ahora la apoyan estaba institucionalizada. Aunque no estaba en las leyes, era legal robar y si hubieran protestado, el aparato estatal y los gobiernos en todo el país se les hubieran echado encima. Hace como que no entiende que la denunciaron cuando tuvieron acceso a la documentación porque fueron gobierno. Finalmente, todos los que defienden a María Amparo Casars son parte de la otra perrada, la de la preandilla, y con alegría ladran cuando se los ordenan. No son tiempos de indefiniciones. No se vale decir que se es neutral, que se es buena ondita, que se marcha porque se debe defender a una viuda o a un instituto electoral donde su expresidente y exconsejeros son empleados y aplaudidores de dos partidos políticos, o a una Suprema Corte que libera y exonera criminales. El asunto ilegal hay que hacerlo a un lado. Vende más decir que apoyan a María Amparo Casars porque es mujer, o a INE porque es atacado, o a Norma Piña porque es imparcial, aunque nunca se toque el fondo del asunto, solo la forma. Con información de la columna de Mario Alberto Gálvez, esto fue El comienzo de la corrupción en México. Apóyame suscribiéndote, deja tu like, comenta y prohibido olvidar.